aparte de eso, aumenta el riesgo de mortalidad por cualquier causa. Quiere decir que si un paciente coronario le da un neumonía en algún momento, pues tiene un mayor riesgo de morir que una persona que no solo eso, se asocia, ha incrementado, mejor dicho, únicamente por la edad. Y que viene un dato que probablemente también lo conocen, la población mundial está envejeciendo. Entonces, ya al día de hoy, por ejemplo, en países como Japón, la edad del adulto promedio es casi 50 años, 49 y algo más. Y acá en el país todavía estamos rondando los 25 años, cosa que era aproximadamente 22 años hace unos 10 años. Y no solo eso, la ranita avisa de que la tasa de matrimonio en realidad está cayendo continuamente. Es un fenómeno mundial. La gente de nuestros Latinoamérica se está casando. Yo estaría a decir que cada vez vamos a tener población adulta mayor que más frecuencia. Y por ende, más problemas. Como van a ver más adelante, la edad por sí misma es un factor de riesgo. Sumados los factores, pues van a desatar una enfermedad. ¿Qué ocurre en el país? Bueno, en general en el mundo. Sabemos que en líneas generales la prevalencia de enfermedad coronaria va en descenso. A pesar de que los países se lleva casi el 2% de muertes. ¿Y esto por qué? Bueno, en países industrializados, ya saben cuáles son, pues ahí la incidencia disminuye porque la cobertura de salud, no solo eso, la disponibilidad de centros que pueden hacer para el mismo, no pueden ser más fáciles al momento de la presentación de infartos, también son mucho más efectivos. Lo que quiere decir que son los países de mediano trabajo de ingresos los que concentran más del 80% de muertes. Ahí estamos todos. Nada más si ven al Perú, nuestra prevalencia de diabetes, hipertensión y obesidad es alta. Naturalmente la obesidad es mayor en otros países como México, Chile, Argentina y Estados Unidos, pero igual 25% es bastante. ¿Y esto porque? Pues hay migraciones, hay cambios en la alimentación, la misma globalización nos lleva a consumir más comida chatarra y llevan a ver que esto se suma a otras cosas más que saca el misterio de por qué personas aparentemente sanas que han sido los angelitos toda su vida pronto se vuelven angelitos de verdad. Entonces, cabe mencionar que a pesar de todo la mortalidad por infarto se lleva a casi 31.000 muertes anuales en el país. Y que idealmente esto podría ser prevenible. Pero como vamos a ver más adelante, en este país somos expertos en unos proyectos. De hecho, tanto que hablamos del concurso, el mundial, los desayunos y todo eso, el pan con chicharrón es maravilloso. Pero tenemos un problema. Prácticamente toda la comida típica de Perú es hipercalórica, hipergrasa y hipersódica. O sea, literalmente nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos enfermedad cardiovascular. Por más delicioso que sea, sigue siendo uno de los gastronomías más insalubres del mundo. Posiblemente solo superado por Estados Unidos. Así que no todo es tan bueno como parece. Esa comparación que hicieron con el pan con palta que presenta en Chile. Habría que balancear si realmente el pan con chicharrón es la mejor opción de desayuno diario. Bueno, ahora ustedes no sé si me dirán que pueden pagar un pan con chicharrón de chinito de 36 soles todos los días. No creo, ¿verdad? Pero no es un desayuno dominical con la familia. Por ahí puede ser, pero todos los días. Nuestro país también aumenta vertiginosamente la enfermedad coronaria. Y esto se cumple tanto para hombres, para mujeres y para toda la población en general. Hemos visto un incremento de casi el 12% en los últimos 6 años. Y esto ha ido de la mano con el incremento de la edad de la población y sobre todo de la de enfermedades metabólicas, principalmente de diabetes y obesidad. Más que la misma diabetes, más que la misma hipertensión. A partir de 2018, en 16 años, se han registrado más de 28.000 infartos. Lo que quiere decir que son 25 infartos por cada 100.000 habitantes en este país. La gran mayoría en adultos mayores. Obviamente, la gran mayoría se atienden en salud, es donde hay más medios para resolver, es la verdad. Y todavía en nuestro país, el 69% son en varones. Para el resto del mundo, en mujeres está comenzando a presentarse una cierta violencia. Donde la enfermedad microvascular es cada vez más prevalente porque la enfermedad coronaria, pues, es bastante ya menor. Así que están empezando a aparecer nuevos cuadros, bueno, están despuntando cuadros que antes conocíamos, como insuficiencia cardíaca periférica,
pues, microvascular. Esto se concentra principalmente en las grandes urbes. Y esto no es solamente cosa de Perú. Existe en todo el mundo la data de que la gente que migra de sus provincias a los grandes centros urbanos incrementa su mortalidad vertiginosamente en pocos años. Ustedes pregúntenle qué es lo que come una persona de la sierra en el campo y pregunten lo que ustedes comen casi todos los días y van a ver que la diferencia es grande. En términos de variedad de alimentos, incluyendo ricos en fibra, vegetales, carnes, incluso, donde acá prácticamente comemos arroz y más más. Esta realidad es cierta. No solo pasa para Lima, pasa para La Libertad, para La Manyeque, para Arequipa, donde se concentra, bueno, en el Callao, obvio, donde se concentra un mayor movimiento de gente por temas de minería, centros industriales y recientemente la industria que está exportando en este país el ciclo de administración. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El mapa de calor en el Perú está cambiando. ¿Por qué? Hay grandes zonas migratorias y no me refiero solo a los venezolanos. Es harto sabido que desde mediados del siglo XX hasta incluso más antes, la gente de la sierra migra hacia aquí. Sí, eso cambió mucho, esto provocó muchos cambios en la ciudad y muchas reformas, ¿no? Incluso provocó la creación de los mal llamados conos. Y el desplazamiento del centro económico de Lima, del centro de Lima, Barrios Altos, que era la joya de la ciudad, pues a lo que ahora es San Isidro, Flores, al condominio donde está sobre todo la comunidad de eso. Si lo repito otra vez, posiblemente me manden a matar. Entonces tenemos una ola migratoria. Hay cambios en el ingreso económico. Tenemos más población para un menor espacio. Mucha oferta para poca demanda. En otras palabras, hay poco trabajo. Eso qué quiere decir pocos ingresos, más pobreza, mala alimentación y la globalización, que es un tema. Si ustedes llegan a Estados Unidos, por ejemplo, lo más barato para comer es lo que está en los puestos de comida. Wendy's, McDonald's, Burger King. Por $3, un equivalente prácticamente $10 a su mínimo, van a comer una hamburguesa, nuggets y papas. Mira, gracias. Por $3. Si ustedes quieren comer una ensalada César en Estados Unidos, les va a costar por lo menos $15 a $20. Entonces, en un lugar donde teóricamente la vida es mejor, nótense que la desigualdad social es tan igual como aquí. No es un misterio. Y eso vamos a ver que impacta, porque efectivamente los bajos ingresos económicos y el desempleo sí ha afectado en este país al incremento de incidencia de impactos. Así que si se van dando cuenta de que hay un comentario, es que los determinantes sociales de la enfermedad ya están comenzando a callar en el pronóstico de las enfermedades y poco a poco están comenzando a entrar en las escalas de severidad de riesgo, cardiovascular principalmente, para la evaluación del pronóstico. Ahora, este grafiquito es el estudio Framingham original, en los cuales vincularon la mortalidad a 10 años con diferentes factores de riesgo. Y si nosotros lo observamos al 2018 para nuestro país, vamos a ver que quizás nosotros no tenemos tanta hipertensión, tanta dislipidemia, no es tanto realmente comparado. ¿Dónde metemos la pata? En lo que debería ser lo más fácil. Consumo de frutas y verduras, estamos pagando. Ejercicio físico, estamos pagando. Somos expertos en no prevenir y lamentablemente nuestra gastronomía no ayuda en los frutos. Ay, doctor, según usted es pro-chileno, por eso no, de hecho que tenemos un problema. La gastronomía es el problema, pero somos nosotros, que no sabemos balancear las cosas. Comer aquí de gallina todos los días probablemente te haga más perrón en tu mente, pero no te hace una persona sana. Más aún si no haces ejercicio, no tienes una dieta balanceada, ya que está en evidencia, no me lo estoy inventando. Entonces, de ahí viene el 80% de muertes que podríamos evitar y que son el 80% de muertes para el resto del mundo. Y si esto lo cambiásemos, quizás el panorama de la población podría cambiar bastante más. ¿Quiénes están en riesgo? Ya hablamos de lo que es el riesgo cardiovascular, de hecho, es el panorama actual en todo lo que es enfermedad cardiovascular. Entonces, tenemos el estándar de vida americano, público desde la Segunda Guerra Mundial, los disque vencedores, ¿no? nos regalaron una fantasía de que si somos rubios, tenemos una esposa rubia, un niño rubio, una casa de campo, con un carro de referencia Ford, ¿no? Si tenemos un perrito, en los suburbios de la ciudad seremos la familia americana ideal, pero ni siquiera para ellos esto es posible. Si bien es cierto que existe la discrepancia del metro cuadrado que es más barato en algunas zonas de Estados Unidos, pues realmente no lo es para todo el mundo, ¿no? Y nos venden la idea desde siempre de que estar gordito es sinónimo de estar bien alimentado.
asociamos la gordura con felicidad. Pasa con las gaseosas, pasa con la comida chatarra, y lamentablemente esa globalización que existe también no se ha alcanzado. De hecho, si ustedes tienen la oportunidad, que estoy seguro que han sentido la tentación cuando pasan por los malls, si es posible echar mano de una Bembos, de un Burger King, o hasta de Chile, van a tomarlo por encima de comprarse una bolsa de naranjas, por más que esto cueste 4 veces menos, y les puede durar una semana entera. No creo que estar mintiendo, porque nadie se mueve la cabeza. Entonces, ¿la globalización importa? Sí, y esto también se dieron cuenta los gringos. De hecho, uno de sus grandes héroes americanos, partícipe de la Segunda Guerra Mundial, el señor Franklin Delano Roosevelt, falleció por un infarto cerebral, allá para el año 45. Y esto no pasó desapercibido para ellos porque el señor Franklin Delano Roosevelt era alcohólico, era fumador, era hipertenso y aparte de eso era paralítico. Entonces, para empezar, el hecho de que sea paralítico ya no lo convierte en el americano perfecto, pero lo convierte en la suma perfecta de defectos que pueden causar estas cosas. Y esto se repitió. Presión alta, más mortalidad. Hipercolesterolemia, más mortalidad. Tabaquismo, ya hablamos de eso en el cáncer del pulmón, y lo mencionamos que íbamos a ver acá, que es también. Diabetes e hipertrofia del ventrículo izquierdo, ampliamente asociado a insuficiencia cardíaca, para lo que era la hipertensión, que es el trastorno más frecuente en organismos. Entonces, los factores de riesgo cardiovascular, el riesgo cardiometabólico siempre ha estado detrás de la mortalidad por infarto y ACV. Y esta corte que se hizo en el estado de Massachusetts ha generado bastantes estudios que han permitido cubrir lo que hoy conocemos como factores de riesgo cardiovascular. Tenemos los tradicionales, harto conocido a repetir que todo varón, sobre todo sexo masculino, es factor de riesgo. Mayor a 50 años, factor de riesgo. Mujer en estado de climaterio, o sea, menopáusica, también es el riesgo incrementado de mortalidad. Así que, por más que le digan, pero mi abuelito siempre ha sido sano, no, hijito, tu abuelito lamentablemente ya es viejito y es varón. Así que desde ya tiene el riesgo de ser enfermedad cardiovascular. No te preguntes por qué pasó, la vida es así. Ella está. Es triste, pero es cierto. La diabetes, el tabaquismo, la hipertensión, la dislipidemia, todo eso está evidenciado desde muchos años. Y ya estamos comenzando a sumarle otros factores que, si bien es cierto, todavía no están 100% encajados, al día de hoy son modificadores positivos. O sea que incrementan el riesgo por encima de la base que se puede calcular en diferentes calculadores, el SPG2, el ACCBD, el mismo, hay un montón. Lamentablemente no hay ningún homologado para Perú, así que no recomiendo que se lo. En fin. Índice de tobillo brazo elevado, o sea, enfermedad de trifenio, en otras palabras, es un factor de riesgo. Inflamación crónica, tuberculosis de suelo, estoy seguro. Reumatismo, enfermedades autoinmunes, también. Homocistinemia, principalmente en nuestro caso por déficit de B12. La malnutrición es un factor de riesgo también. Ya por ahí habrán escuchado que hay un quinto tipo de diabetes asociado a la desnutrición. Así que, y el hígado graso también se asocia a la desnutrición. Así que no solamente es estar hipernutrido, es estar malnutrido. También el sedentarismo, la falta de sueño, la presencia de otros factores ya medibles en el laboratorio, como la lipoproteína, que es un modificador de riesgo residual químico, etcétera, van a provocar todo lo que estamos viendo. Si les queremos ordenar, tenemos factores no modificables. Por más que, perdón si algunas ideologías de gente, pero por más que te cambies de sexo, no vas a dejar de ser. Genéticamente vas a tener ese riesgo y sí vas a tener riesgo de accidente cardiovascular. Tu edad no la vas a cambiar por más que los puntitos de herramienta. No vas a rejuvenecer por más pocos que te pongas. Vas a seguir teniendo más asistencia. La etnia, lamentablemente, es algo sabido que la raza quechua, o sea, todos los vecinos acá tenemos algo de quechua. Y los afrodescendientes tienen un riesgo mayor de ser enfermedad coronaria, la clásica. Y los asiáticos tienen algo más de riesgo de ser enfermedad microvascular. Así que realmente nadie está exento de eso. Genéticamente hay una predisposición. Que ahora lo quieran opacar por el tema que está de moda decirle racista a todo el mundo, lamentablemente sí afecta. Pero para países donde se dice que son progresistas, la población afroamericana, hispana y en general migrante casi no es considerada una cantidad suficiente para ser representativa para nosotros. Así que no se trae en cuenta que el mundo es perfecto en lugares. Historia familiar, naturalmente. Sería antecedente de muerte cardiovascular prematura. O sea, si alguno de sus familiares ha tenido un infarto cerebral o corazón antes de los 50 años,
Ustedes también lo están. Y es necesario que tengan un chequeo anual. Antecedentes personales. Si ya has tenido un infarto, bueno, de todas maneras tu riesgo no es el mismo. Entonces, evidentemente, la genética que ya hemos conversado. Factores modificables. Aquí es donde viene lo más importante quizás. Si eres hipertenso y controlas bien tu presión a las metas, tu riesgo va a disminuir. Si eres dislipidémico y controlas tus metas, vas a mejorar. Si dejas de fumar, en unos años quizás va a mejorar. Ya sabemos que no va genéticamente. Si eres diabético y te controlas, vas a mejorar tu riesgo. No lo va a desaparecer al 100%, pero lo vas a controlar. Si hay un tema de obesidad, si bajas de peso, ejercicio, va a mejorar. Y respecto a marcadores inflamatorios, si controlamos las enfermedades crónicas, lupus, patrones, gota, todo lo demás, si está bien controlado, también tu riesgo va a bajar. Si hablamos de inflamación sistémica, daño endotelial y todo lo demás, más o menos va a mejorar. Respecto del estilo de vida y los factores sociales, ya hemos visto que eso está entrando fuerte. Ya hemos hablado del tabaquismo, hemos visto que la dieta en nuestro país, por más rica que sea, es buena. El ejercicio hemos visto que uno se mueve, por más maratones y poquitos se que la gente. Y hay gente que solamente corre para el maratón, es una estupidez. Corran por estupidez, no por llamar la atención. Yo personalmente no pagaría por correr. ¿Cómo pagar solo? ¿Cómo voy a pagar 150 soles por nada? Por una foto, gracias. El estrés, el médico convive con el estrés. Pero asombrosamente el médico no se mueve mucho de infarto, se mueve de cáncer. Estamos condenados, señores. Pero el estrés es un factor que está presente, porque ya hablamos de radicales libres, ¿no? La inflamación sistémica crónica afecta. La deprivación de sueño también afecta. Todos los que duermen menos de 6 horas al día, o sea, no son todos. Y probablemente el estudiante promedio también tiene un riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares. De eso se van a dar cuenta incluso cuando lleguen a sus residentados, independientemente de dónde estén. Varios de sus compañeros ya van a ser hipertensos o van a acabar la residencia siendo diabéticos o incluso algunos le van a encontrar un cáncer. No es broma. Uno de mis mejores amigos le detectaron cáncer al estómago hace un par de semanas. Lo operaron hace un mes. Ojalá que le vaya bien. Pero es una realidad. Sueño, reuniones sociales, ingresos económicos. Ya hemos visto que el tema del desempleo y el bajo ingreso afecta. Más pobreza, más enfermedad. La gente que vive para el día a día y se enferma y se hospitaliza pierde su sustento. No se va a alimentar o se va a alimentar peor. Va a vivir más estrés, no va a dormir, va a pasar frío, hambre, se va a enfermar más y eventualmente va a morir prematuramente. Eso se ve. Deprivación social para todos los lobos solitarios y gente que romantiza la soledad, los amantes de los cuentos de vampiros. Y la gente que sobrevive viviendo niños y no socializa, consideren conseguir un par de amigos. Es sano, la ciencia te lo dice. Tengan amigos, no se ayuden. Condiciones ambientales. Bueno, aquí estamos fregados, porque sobre todo cuando hablamos de los grandes centros urbanos, regresando a sus casas a partir de aquí van a estar por lo menos una hora atascados en la América del Norte, respirando humo y probablemente con riesgo de que el chino en el que están viendo se estrelle con persíguense. Pero ese humo que respiramos no solamente es un proceso de cáncer, también acumula sustancias tóxicas, pesados, colina, etcétera, que también afectan. Y si alguno de nosotros puede estar desarrollando alguna forma de época en este momento, que es época en el Perú se asocia más a contaminación, porque claro, pues eso también afecta. No siempre, como hemos comentado con el cáncer, esperen hacer síntomas para recién esperar que ya tengan la enfermedad. Ahorita nosotros podemos tener cualquier cosa aparte de sobrepeso. Bueno, si clasificamos esto, vamos a ver que tenemos clásicamente tenemos enfermedad coronaria crónica y aguda. Para esta tercera clase nos vamos a centrarnos en la parte aguda, que es lo más importante ahorita. Tenemos como elevación del ST, sin elevación del ST, y recientemente agregado el infarto microvascular. Generalmente pasa como una forma de infarto sin elevación del ST. Entonces, con elevación del ST, solo hay una cosa que puede pasar: infarto, antiguamente llamado infarto microagudo o infarto secundario. Y el síndrome coronario agudo sin elevación del ST bien puede ser un infarto, no, o puede ser una angina estable. Y aquí hacemos siempre el pequeño mención honrosa al isquemia silente. No se olviden que hay una población que consiste en ancianos, diabéticos, renales crónicos y sobre todo pacientes con situaciones con deterioro cognitivo que muchas veces no van a expresar su dolor o no van a tener síntomas típicos, que quiere decir que no esperen a que tengan dolor torácico para pensar en un infarto. Y por la parte crónica,
el EPOC, enfermedad coronal obstructiva crónica, y isquemia no obstructiva coronal. Y aquí vamos a ver que es donde está el grueso de la población femenina en riesgo, que es donde se concentran la mayor cantidad de casos de espasmo, dolores musculares, enfermedad X, disfunción microvascular, etc. Y aquí entra ya la mención honrosa de la angina estable, que el estable en realidad no tiene nada porque es una controversia que existe desde el año 85. Cuando hablamos de crónico, necesariamente hablamos de estable. Ustedes hablan de libros de semiología, van a describir la angina estable como un problema crónico, que el paciente es predecible que lo tenga cuando haga algo de ejercicio y se va a pasar cuando descanse, todo lo más que se acabó. Pero realmente crónico significa estable. Hemos comentado que todo coronario, así sea crónico, tiene un riesgo incrementado de infarto, así que realmente estable no está. En cualquier momento esa placa puede crecer, se puede romper y algo va a pasar. Consideremos que el grueso de la población no solamente no previene, subestima los problemas o prefiere ignorar que están allí. Así que muchos pacientes con angina estable siguen jugando solamente un partido de fútbol a la semana y luego se van a tomar. Y ocurren las muertes súbitas en estos casos. Entonces, estable realmente significa benigno, es la mala percepción de la gente, ya estamos viendo que no. Entonces, ¿qué es lo que nos importa sobre todo? El riesgo cardiovascular. Antiguamente tratábamos enfermedad por enfermedad, la diabetes profesora, el infarto profesor. Ahora sabemos que todo es parte de un enorme complejo: cardio, renal, metabólico. Y ahora que se está poniendo de moda el hígado graso, próximamente le van a poner seguramente el nombre de infarto, renal, cardio, metabólico. ¿Qué más le encontrarán? No sé. Pero creo que se resuelve muy bien en la enfermedad cardiovascular. Entonces, como vemos, esta denominación no es muy exacta, porque el crónico no es igual a estable, el crónico es igual a bueno. Entonces, la denominación actual ya está buscándose acomodar a otra, ya síndromes isquémicos coronarios en general, ya no solamente enfermedad coronaria, porque ya estamos conversando que la isquemia para producir por más cosas que solamente la obstrucción de las arterias. Y esto puede provocar una isquemia aguda que puede acabar en un infarto, o una isquemia no aguda, que no necesariamente va a ser un ECOG, puede haber un problema de espasmo intermitente, la famosa angina de Prince-Metal, etc. Entonces, no todos los infartos van a ser obstructivos, no todos van a ser obstructivos, algunos van a ser no obstructivos, y vamos a requerir más estudios y clasificaciones, sobre todo ahora sabiendo que está en incremento de frecuencia en la enfermedad microvascular, por cosas que ya estamos mencionando. Bueno, sobre todo en el mundo industrializado, para nosotros todavía la enfermedad coronaria obstructiva sigue siendo un problema. Cosas del primer mundo. ¿Cuál es el problema en esta clasificación? Que hay muchas causas que se superponen. Así como, por ejemplo, los espasmos coronarios o la disfunción microvascular puede causar isquemia crónica, también pueden acabar causando infartos o infartos pequeños y asintomáticos. Y quiere decir que todavía hay mucha tela que cortar acá. Lo que al final nos va a importar es si hay una necrosis o solo hay una lesión, que es el punto ciego donde llegan los síndromes coronarios agudos. Si vemos un poquito el mapa de Sudamérica, de antemano les voy adelantando que si encontramos un infarto, lo que nos importa es recuperar la circulación del corazón. Es lo único que va a hacer una diferencia. Y como ustedes pueden ver, realmente de todos los pacientes tratados, la gran mayoría fueron trombolizados, pero no todos realmente fueron tratados con aneurismos. De hecho, para Latinoamérica es mucho soñar que estaba partiendo de los doctores del doctor Pavlova. Lograr que los pacientes con infartos tengan el tratamiento ideal. Es cierto que el Perú no ha ayudado mucho a la data, pero algo hicimos. Pasa. Para empezar, noten que el dolor torácico, la garganta en general, el dolor torácico en específico, de un total de casos, cuando hablamos de isquemia, pues en realidad son bastante pocos, 5%. Incrementa la frecuencia de isquemia como la edad, ajá, y ahí es el primer requisito. En un paciente con factores de riesgo cardiometabólicos, el dolor torácico puede representar una amenaza. Si bien es cierto que el grueso de dolores torácicos no van a ser cardíacos, lo que nos importa es encontrar este pequeño punto acá, que es lo que muchas veces va a diferenciar si el paciente sale de la emergencia del estudio que lo ha recibido o si no va a volver a ir solo. Así que es importante que ustedes aprendan a diferenciarlo. Entonces, entra la duda de cómo definimos el infarto. Pero en el año 1950 nacieron las definiciones clásicas de angina estable, inestable, angina típica, angina atípica, etc. Pero el dolor torácico, como estamos viendo, pues no es suficiente para definir esto. De hecho, si nosotros miramos a la historia, pues, principios del siglo XX, no era raro que hayan personas, de hecho, yo un dibujito en un libro negro
Colombia, donde hay un hombre que está comprando sus regalos de Navidad y en el frío se agarra el pecho y se pone todo desorbitado y luego se colapsa y se muere. Esa era la imagen de la enfermedad coronaria y lo pueden ver incluso en series antiguas, hasta en Dragon Ball. Eso es lo que hizo que Goku se muere agarrándose el pecho de uno de los multiversos, ¿verdad? Para que vean que hasta la cultura popular llega a eso. Y es una representación muy inteligente, en realidad. Ahora, ¿qué hemos visto? Si bien es cierto que el dolor torácico no es suficiente para definirlo, vamos a requerir una herramienta. Y lo que teníamos desde inicios del siglo es el electro. Pero ¿cuál es el problema con el electro? Es una herramienta que fue diseñada para monitorizar arritmias. Partió con experimentos de galvanometría, que su objetivo era detectar cambios en la frecuencia cardíaca, no diagnosticar infartos. Y para ese efecto es muy imperfecta y prácticamente por sí sola no ayuda. Apareció el tema de los biomarcadores. Como mencionamos en la definición, tenemos que diferenciar si hay una lesión o efectivamente hay muerte de tejido. Y para eso nos ayudan los biomarcadores. Lamentablemente las tromboninas aparecieron algo tarde en nuestra historia, pero para el día de hoy probablemente sean lo más importante. Entonces, si hablamos de definiciones, la vigente, al menos al día de hoy, es que diferenciamos el mismo punto que hemos visto. Injuria miocárdica o lesión miocárdica. Tiene que haber una elevación de las troponinas, al menos un valor por encima del percentil 90, pero esta puede mantenerse en forma sumida o variar un poquito menos del 10%. Un infarto nunca te va a dar una elevación sostenida en meseta. Cuando esto ocurre, hay que pensar en alguna otra causa de lesión cardíaca. Generalmente insuficiencia cardíaca es el principal diferencial. O también las arritmias, principalmente la fibrilación auricular, que estoy seguro que aquí está con el doctor Lozano. Pero lo que queremos ver en esta oportunidad es esto. ¿Y qué necesitamos para diagnosticar el infarto? Ver que las tromboninas suben y caen. Una elevación importante por encima del percentil 99 con cambios compatibles que evidencien isquemia. Lamentablemente no vamos a poder ver el infarto salvo le abramos el pecho al paciente en ese momento o esperemos a la autopsia. Y no vamos a esperar a eso. Entonces, si hay un dolor anginoso o hay cambios electrocardiográficos sugestivos, que sean ondas patológicas, cambios en el ECG, etc., o alguna imagen, sea un ecocardiograma, una tomografía, una resonancia magnética cardíaca, una ecocardiografía, que demuestre que hay cambios en la bioactividad miocárdica o cambios en el flujo coronario, también nos importa, o finalmente lo más dramático, que es la autopsia de el infarto. Tenemos que tener una elevación de las tromboninas y evidencia de muerte. Y esto lo vamos a dividir en dos grupos principalmente: infarto espontáneo y periprocedimiento o inducido. Entre los espontáneos vamos a tener el tipo 1, obstructivo o ocluyente, que es el infarto clásico, por obstrucción de una placa de ateroma, que de hecho es el que se describe pues, desde el inicio del siglo, hace más de 2 siglos en realidad. Más o menos a la altura de los años 30 empezaron a evidenciar que había infartos que no eran ocluyentes. Y hasta el día de hoy sabemos que pueden haber infartos por desbalances de aporte de oxígeno. Por ejemplo, pacientes que están en anemia severa, pacientes con psicosis, pacientes en sepsis, pacientes que están en una hemorragia digestiva aguda o por trauma, enfermedad crítica, pueden hacer un infarto de tos. Porque el aporte de sangre es menor, el tenor de oxígeno es menor, o el corazón se encuentra sobreestimulado por gasolina, principalmente en torrentes. El tipo 3, para una adenda del año pasado, ya está empezando a retirarse de la clasificación porque habla de la muerte súbita cardíaca, únicamente demostrada en la autopsia. Y a mí no sé de qué me sirve diagnosticar un infarto en la autopsia. Pero presuntamente es por arritmias fatales. Presuntamente. Entonces, como esto realmente no es significativo para la clínica, el tipo 3 está comenzando a desaparecer de las clasificaciones. Así que muy probablemente en los años siguientes veamos que ya no va a aparecer en la definición universal. Infarto periprocedimiento en relación a los esquemas y los bypasses. De antemano, cualquier tipo de manipulación de la circulación no es perfecta. Entonces, de todas maneras, procedimientos invasivos siempre conllevan un riesgo de complicaciones. Y el infarto es una complicación de la propia terapia que intenta salvar. Esto puede ocurrir durante el cateterismo, después del cateterismo, durante o después incluso del bypass. Así que de antemano no existe terapia perfecta, pero definitivamente hay que hacer lo que corresponda para rescatar al paciente de una muerte casi segura. Hay un chingo de guías respecto a esto, pero vamos a ver que todas convergen en 3 puntos. Si yo encuentro un infarto o sospecho un infarto, luego de demostrarlo con los medios correspondientes, o sea, un dolor típico o con los equivalentes,
un electrocardiograma compatible que idealmente debería ser aprobado en 10 minutos, y las troponinas que idealmente, en un mundo ideal, deberían estar a los 30 minutos, porque no pasa. Pues deberíamos tener la confirmación de un infarto, sea ese elevado, o ese no elevado de alto riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos que reperfundir. Si el vaso obstruido, lo tenemos que destapar, no falla la lógica. Si este paciente es de muy alto riesgo, en el lapso de una hora, no mucho, deberíamos estarnos reperfundiendo. Sin embargo, no siempre pasa. A veces el paciente llega muy tarde, lo diagnosticamos mal, estábamos de sueño. Tenemos dos medios para hacer. La trombolisis en el caso del ST elevado, que no es definitivo, por si acaso es una ayuda, muchas veces es una ayuda a mejorar el tema de la nutrición hepática, pero no es 100%. Y la angioplastia, que es el tratamiento definitivo, podríamos decir eso. Después de que el paciente ha sido reperfundido, hay que monitorizarlo y tratarlo, porque este paciente bien puede haber ingresado con complicaciones. Lo más grave es shock KPG, o complicaciones mecánicas, como la perforación de hepática, la aneurisma de pared articular, ruptura de cuerdas tendinosas, insuficiencia mitral severa, comunicación intraventricular aguda, un montón de cosas. Entonces, esto tiene que ser monitorizado idealmente una UCI coronaria. A esto agregarle que no solamente puede haber complicaciones mecánicas, puede ser insuficiencia cardíaca o arritmias a consecuencia del infarto. Entonces, todo esto debe ser considerado en el enfoque de este problema. Entonces, es cierto, en Latinoamérica no nos hablamos de tener complicaciones cardíacas, shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca aguda principalmente, pero también hay consecuencias de los cuidados críticos, insuficiencia renal, por ejemplo. La falla renal incrementa la mortalidad en cualquier patología aguda que se des en cuenta. No es raro que pacientes con deterioro circulatorio naturalmente hagan un problema de isquemia renal, una injuria renal. Pasa con mucha frecuencia y más son los cuidados críticos en pacientes que usan ventilación mecánica en compresión. Pasa en todo sitio y no hay que subestimar. Ahora, si enfocamos el problema del síndrome de cordón agudo por sí mismo, vamos a ver que tiene muchas presentaciones. Comenzando por la parte clínica, no siempre va a ser el dolor torácico lo que lo define. Hay más o menos de sitio, y a veces el paciente llega asintomático y se colapsa por respuesta, a veces llega incluso en paro respiratorio. Para el electrocardiograma existen infartos sobre el electro normal. Si ustedes van a ver, en algún momento estoy seguro que lo van a hacer por la respiración, van a ver pacientes sobre todo en las clínicas que, bueno, entre un tema psiquiátrico y no psiquiátrico, pues tienen miedo de que el dolor torácico que sienten sea el cardíaco. Es un miedo muy humano. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces, para tratar de justificar su alta, se saca un electrocardiograma y si es normal se va a asustar. Y ha pasado muchas veces que sus pacientes regresan a las horas en shock cardiogénico, porque efectivamente estaban haciendo el infarto. Así que de antemano, si impactó pacientes nuevamente con factores de riesgo, un dolor sospechoso, así el electrocardiograma salga normal, no quiten la cabeza de que puede ser un infarto. Pacientes con factores de riesgo con clínica sugestiva. ¿Qué nos importa ver con el electrocardiograma? Ya les he dicho, si hay un infarto ST elevado porque es el que va a tener un tratamiento inmediato. En el caso de que sea un ST no elevado, tenemos que comprobar que hay un infarto. Para eso nos sirven las troponinas. Si es la elevación del ST del electrocardiograma, va a repercusión inmediata. No se espera las troponinas. Pero si es un infarto con un EKG normal, póngase una angina típica. Con un EKG normal tenemos que esperar forzosamente a las troponinas. Y si aún así el dolor no cede, el paciente empieza a presentar otros síntomas, hay que hacer repercusiones seriadas. Y hay veces que ahí aparece el tiempo. Entonces, una vez que clasificamos el diagnóstico, podemos tratarlo. Pero para que vean que no es un trabajo sencillo. Y de antemano regresamos a este cuadro porque si hablamos de la edad, nuevamente, la edad por sí misma es un factor de riesgo. Entonces, si es un paciente añoso, cabe la posibilidad de que lo sea. Ahora, antiguamente, como les decíamos, había diferentes explicaciones del dolor torácico. Ahora ya, para efectos de las guías, ya están divididos sobre el dos. Dolor probablemente cardíaco o dolor no cardíaco. Entonces, ¿cómo los vamos a diferenciar? Porque si se dan cuenta pueden ser varias cosas. Un dolor retroesternal puede ser un reflujo, una tractilitis, qué sé yo, hasta incluso un neumotórax, un tipo de dolor. O bien puede ser solamente, pues, un tema de la pared básica, ¿no? Pasando hasta un infarto, una angina típica, pero una angina inestable, hasta una pericarditis.
miocarditis, puede ser muchas cosas. Entonces tenemos que clasificarlo de alguna manera. Y para eso tenemos un mapa de dolor. El dolor típico o prototípico del infarto siempre va a ser aquel que peora con el ejercicio o el estrés. Aunque no lo crean, hay pacientes que sí, incluso después de una comida muy grande o después de un colerón, sí han tenido infartos. Suena chiste, pero es una realidad, sobre todo en ancianitos. El carácter generalmente es opresivo y se es una sensación de muerte inminente. El paciente siente, sabe, siente que se va a morir. No es un dolor típico. El cuerpo presiente, como algo que ha evolucionado a lo largo de miles de años, que algo amenaza su vida. El cuerpo reacciona, se desespera, está tratando de encontrar algo que no puede ver. Y eso va a producir diagoresis, ansiedad. ¿No? El dolor necesariamente va a ser opresivo, puede ser un dolor sordo, de gran intensidad, incluso cerebral. Y aquí hay que diferenciarlo de los síndromes aórticos puros. Un dolor tortuoso de tórax, hay que pensar en ambas cosas como primera posibilidad. Bueno, si vemos que empeora con el ejercicio y dura más de 20 minutos y no se da ni con el reposo ni con nada, compañeros, que es una angina típica, prototípica. El paciente debe ser considerado como un presunto infarto hasta demostrarlo. Ahora, si el dolor agarra una disposición más atípica, no se irradia, aparece de frente en el hombro, puede ser características urentes, pulsantes, yo cambio un poquito la percepción. O si este dura poco, ¿no? Aparece y desaparece, hay que balancear las posibilidades, ya no es tan típico del infarto. Pero en pacientes con factores de riesgo, pues no hay que bajar la guardia, por eso acá el mapa de calor estaba en la mitad de la bolita de la color naranja, o sea, todavía está atento. Pero ya si el dolor cambia con la posición, es pulsante, cambia con la respiración, dura segundos, o sea, más pleurítico, pues definitivamente no está bien. Y por ello falta el que me diga, doctor, pero esta clasificación es muy inexacta, yo no sé cómo me voy a orientar. Bueno, primero que nada vamos a hablar de los equivalentes luminosos, luego de los mismos. No necesariamente el dolor torácico va a ser el único síntoma. De antemano, preocúpense en casos sobre todo de mujeres, ancianos, diabéticos y aquellos pacientes con demencia. Que hay veces que un síncope o una disnea súbita puede traducir un infarto. Nuevamente, paciente con factores de riesgo, que presente dolor torácico sospechoso, disnea, síncope o una caída inexplicable, sospechen un infarto. Demuestren que no lo es antes de enviar al paciente a casa. Caso contrario, observen, no se pierda nada con que se quede el resto de la noche. Hay veces que eso se realiza. Pero bueno, dijimos que el dolor torácico, así nada más visto, evaluado de manera subjetiva, no les parece correcto. Bueno, existen diferentes escalas de complejidad. No están todas protocolizadas. Esa es una escala relativamente antigua, es la escala de Gillespie, promovida en Países Bajos. Agarró una corte importante de pacientes y trató de diferenciar los caracteres que ya hemos descrito en el mapa de calor: su localización, irradiación, carácter, intensidad y síntomas asociados. Entonces, si sumamos estas características y suman más de 6 puntos, hay una probabilidad mediana de que pueda ser un infarto. Pero si no reúnen los 6 puntos, es casi seguro que no hay un infarto. Son solo características del dolor. De antemano, si ustedes hacen una buena entrevista clínica, es posible que puedan evitar hacer estas cosas. Nuestra experiencia y algo de paciencia a su cargo. Ahora, si este puntaje de caracterización del dolor, que queremos ver objetivo, supera los 8 puntos, pues la sensibilidad es bastante alta, altamente sugestivo de infarto. Y si no cumple este valor, pues 95% seguro de que no es un infarto. Hay maneras. Y este sí está protocolizado en la guía del dolor torácico 2021, escala ELAX. De hecho, comparen la edad del ELAX. Pero es más fácil de sacar que es el ELAX. De hecho, este ya no juega con las características del dolor, hace lo más interesante, explica factores de riesgo: edad, sexo, antecedentes cardiovasculares, síntomas vegetativos, diaforesis, mide la irradiación del dolor, que se va al hombro, al cuello, si cambia con la respiración, si es reproducible. Si suma menos de 16 puntos, de todas maneras quizás deberíamos sacar un infarto si el paciente tiene factores. Sacar un electrocardiograma y filtrar. Si no, es bastante sugestivo de que el paciente pueda regresar a casa. Pero si suma más de 16, pues ya debe ser evaluado de la manera, visto con otros ojos. De antemano, estas escalas tienen más valor predictivo negativo que otra cosa. Quiere decir que si están presentes, no te dicen necesariamente que es un infarto.
lo hace sospechoso. Pero si no está ninguna de estas características, te da cierta seguridad de que estás dando un alta favorablemente. Así que para esto sirve. Descarte de patología sospechosa. Nada más. Pero consideren que el ERAC solo va a ser posible aplicarlo si es que el paciente está estable y el dolor de base espinoso es compatible. Así que estamos hablando de un dolor pleurítico y le aplican a esta escala, naturalmente no pasa. Nada tontería. Nada más para recordarles que conforme pasa la edad, aumenta el riesgo de hacer síntomas. Mientras más ancianito es posible que haya con más frecuencia dolor torácico. Sin embargo, la disnea también aumenta en frecuencia. No necesariamente van a estar los dos al mismo tiempo. Así que por si acaso, mucha atención a los equivalentes espinosos. De antemano, para recordarles que el error médico es la segunda causa de muerte en el mundo industrializado, así que quiero destacar. Y para que sepan que en todo el mundo, pues, les va a pasar en algún momento cuando puedan rotar en el extranjero si se les da la oportunidad, o de repente si se van afuera. Van a darse cuenta que los médicos extranjeros, así europeos o gringos, realmente no son tan diferentes de nosotros. Hasta más torpes, en realidad. Les va a sorprender. Manejan mucha tecnología, pero son torpes. De verdad. A lo que voy es que no existe ninguna raza ni país superior en estos términos. Lo que está en sus manos, en su práctica clínica, realmente hacer la diferencia. Y ahí está la evidencia. Casi 30% de casos de dolor torácico solicitaron troponina sin sospecha de síndrome coronario. Quiero decir que incluso a los gringos les agarró la ansiedad de que piden troponinas al paciente solo para mandarlo a su casa. ¿Hace falta? Bueno, consideren que si el paciente va a una clínica particular y les atiende exámenes de por gusto, pues va a pagar por todos los exámenes. Y si ustedes en algún momento se han atendido por alguna clínica, saben que hasta tratarse un resfrío en la emergencia de alguna clínica cuesta más de 400 soles. Así que imagínense tratar un síndrome torácico, saber programas y demás. Si bien es cierto, ustedes tienen que cumplir las vías, pues también traten de usar racionalmente sus herramientas. No disparen al estilo de salud que piden absolutamente todo lo que esté en el territorio y a ver qué sale. Obviamente no todos trabajan así, pero es una tendencia que se da en los departamentos. Los que han rotado no lo van a hacer. ¿Para qué nos sirve el electrocardiograma? Que es la parte 2, ya tenemos un dolor torácico caprichoso. Nuevamente, para lo único para lo que nos sirve es diferenciar si es ST elevado o no. Si es ST elevado, se va a característico inmediato. O debería, ya sabemos que no pasa, que no olvida. Pero si lo que podemos ver acá, si se dan cuenta, es que más del 50% de electrocardiogramas con sospecha de ST elevado no cumplen los criterios completos. Lo que quiere decir nuevamente, ya les dije que el electrocardiograma no fue diseñado para identificar infartos, es un mapa eléctrico de información y por ende sirve para estudiar el ritmo cardíaco, características de función eléctrica, como ya vieron con nuestra amiga que mencionamos antes. Para infartos no sirve igual. Y para lo único para lo que nos sirve es encontrar un ST elevado. Tienen 10 minutos desde que el paciente toca la puerta para sacar. Y en algún momento vamos a hacer un escenario de simulación, así que no creo que tengan que dar esa explicación de abajo. Para lo único que me toca. ¿Qué es lo que tenemos que ver en el electrocardiograma? Bueno, principalmente nos importa eso, que haya una nueva o una presunta nueva elevación del segmento ST de al menos 1 milímetro en 2 derivaciones seguidas. Si es una aislada, no me sirve. 2 derivaciones seguidas más de 1 milímetro. ¿Dónde cambia? Entre B2 y B3. Tiene que medir más de 2 milímetros en varones mayores de 40 años y más de 2.5 milímetros si es un varón menor de 40. En el caso de las damas, basta con que sea mayor a 1.5 milímetros. Únicamente en 2 milímetros. Entonces, recalco ya no. Elevación de más de 1 milímetro en 2 derivaciones al menos, seguidas. Y en el caso de B2 y B3, más de 2 milímetros en el caso de un varón mayor de 40 años, más de 2.5 en un varón menor de 40 años y más de 1.5 en una dama. Especial atención si es que acaso salen niveles sospechosos, porque hay veces que nos están realizando imágenes en espejo. Y a esos casos hay que pedirles derivadas derechas y posteriores. Dolores torácicos, nuevamente, sospechosos en pacientes con factores de riesgo, que salen en cajas normales y de pronto sale el infarto posterior. No se dejen sorprender. Y para el síndrome coronario ST no elevado, pues es todo lo demás, principalmente diferentes niveles, más de 1 milímetro en al menos 2 derivaciones continuas, algunos cambios más inespecíficos, cambios en la proporción de la onda aérea en una S, pero la verdad, si les soy sincero, preocúpense para aprender eso. Porque francamente
teóricamente no van a tener, cuando tengan un paciente con dolor torácico agudo, salvo sean doctores, fisiólogos, cardiólogos de cepaturas y que se encanten, sean los lados, van a estar pensando en eso. Les importa esto, ahorita que van a ser clínicos generales. Ya después, si les gusta la cardiología, lo aman y todo, ya enfóquense a aprender cada cosa. Sabes que esté mal, pero para usos prácticos no les sirve mucho. A lo que vamos. ¿Qué pasa si a pesar de todo el electrocardiograma sale normal? Bueno, lo que nos recomienda la guía es que lo repitamos en unos 10 minutos, hacemos un par de veces, para ver si es que hay algún cambio. Sobre todo, si vemos que el dolor no cede, sigue siendo de discontinuo, si el electrocardiograma sale normal y seguimos esperando las troponinas, nada acabamos haciendo un nuevo electrocardiograma cada 10 minutos. Teóricamente las troponinas deberían salir en 30 minutos como hemos comentado, pero en la vida real esto demora más de 1 hora y media. Así que hay veces que el electrocardiograma seriado sí ayuda. Por ejemplo, en estas circunstancias. Ahora, como yo he mencionado, el electrocardiograma es un mapa de la actividad eléctrica del corazón, pero para efectos de la enfermedad isquémica, con cierta sensibilidad podríamos mapear la zona donde ocurre el infarto. Entonces, hay maneras de saber qué arteria fue, pero para efectos de la clase, en realidad, ahorita no se los puede exigir aprender. Cuando se haga algunos que luego con el 12 de mayo se los voy a explicar, pero por ahora no. Entonces, si ocurren los cambios en el ST en 1, ABL, B5 y B6, podríamos considerar un infarto lateral. Si ocurren 2, 3 y ABF, pues son derivadas características de la parte inferior del corazón. No dije posterior, inferior. B1 y B2, septo, B3, B4, anterior. La gran mayoría de infartos obstructivos son anterolaterales. O sea, van a haber cambios entre B2, B3, B4, B5, B6, generalmente. Si no me creen, chequen esto. ¿Había algún valiente? ¿Nadie? ¿Infarto o no infarto? No arrugue. ¿Infarto o no infarto? Solo la persona está hablando de todo. ¿Y por qué es infarto? No te preocupes, no te tienes que poner aquí, puedes hablar de aquí. ¿Qué ves? Como estás poniendo políticas. No, yo no recuerdo ese tema. Creo que políticas. Dice acá se ve, ¿no? Una elevación media sospechosa, ¿no? ¿Y qué habíamos dicho? Más de 1 milímetros, más de 1 radito. Se mantiene. En 2 no hay nada, en 3 hay un infradesnivel, que bien podría ser una imagen de espejo. Vamos a las monopolares. ABR, normal. ABL, normal. ABF, ya tenemos en 1, entonces la elevación de nos vamos a las derivadas del eje horizontal. Ya desde B1 vemos que hay una elevación importante, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5 hasta B6. 1, B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Qué les parece? ¿Infarto o no infarto? Para colmo, uno de los típicos que les dije es anteroseptal, ¿no? Anterolateral, perdón, anterolateral. Ok, incluso este patrón es de alto riesgo en realidad, como ya van a ver más adelante. No solamente es un infarto ST. Más allá de la extensión, la disposición de estas ondas, digamos, es un patrón en tumor. Está avisando de que el paciente muy probablemente tiene una obstrucción total del tronco coronario izquierdo. ¿Hay otro? ¿Quién se anima? ¿Infarto o no infarto? ¿Dónde está vivo por ahí? ¿Qué? ¿Dónde?
Tiene ABF también. Bueno, interior. Acá. ¿Qué ven? Hay una casa ahorita. Hay la posibilidad de que podamos acabar esta clase después de esto, porque creo que el doctor está reclamando la vida. Son las. Así cuál es la comienza. 7 y 10. Ya nos mantenemos en un par de citas, ¿no? Ahí le puedo ver que podamos acabarlo con el virtual. Ya, está bien, ya. Así es, está.